ver, me gusta lo que dijo Martín. Al libro, este es el segundo libro que escribe Marcelo sobre este tema, las ideas, las corrientes filosóficas, sobre pensamientos que han ido, bueno, que primero le dan identidad al partido, pero que han con el tiempo enriquecido otros pensadores, ¿no? Y dice Martín que realmente hay, caracteriza, o salvo que se advierte en el libro de Marcelo, como está hablando de determinado tiempo, por ejemplo, de fines del siglo XX, y vuelve en golpe a Irigoyen y a los pensadores de ese tiempo, vuelve a Fragueiro o a Itóbulo del Valle, como decía Martín, a Krauss, a Marx. Bueno, realmente yo te felicito, no sé si sos o no sos filósofo, pero si sos o no sos historiador, pero el libro es muy útil realmente, y es muy bueno, tiene un mérito extraordinario. Que alguien que, como vos decís, con espíritu militante se dedica a escribir un libro acerca de lo que es su partido, el partido en el que militó toda la vida, lo que debería ser. Alfonsín decía, sigan a ideas, no sigan a hombres. ¿Se acuerdan? Sigan ideas, no sigan a hombres. Los hombres fallan a veces, no pueden, fracasan. Las ideas nos acompañan toda la vida. Bueno, Marcelo dice esto, aunque él no sé si exactamente reproduce estas palabras, pero Marcelo dice esto en varias partes de este texto y del anterior, exclama consecuencia con aquellas ideas que le dieron nacimiento a la Unión Cívica Radical, su razón de ser. Alfonsín decía sigan ideas, y Marcelo dice sigan ideas, no cualquier idea, no decía sigan ideas y en cada ocasión las que más convenga para ganar una elección, no, decía que sigan ideas, las ideas que uno cree que son las mejores para resolver los problemas que tienen que resolverse en los diferentes momentos a lo largo de la historia. Y entonces empieza a preguntarse qué es Marcelo, a contarnos qué es la Unión Cívica Radical, cuáles son las principales ideas, cuál es la identidad de la Unión Cívica Radical, ¿no? Yo digo, es tan importante esto, tal vez un gesto último irónico mío, le voy a regalar al Comité Chascomún unos 10 libros tuyos. Se los voy a mandar al Comité Chascomún, espero que no arranquen las páginas de prólogo. Bueno, te digo, un partido político para mí es, por supuesto, muchas cosas, pero antes que nada es un conjunto de ideas, de principios, de valores importantes para quienes militan en él para organizar la sociedad, que orientan la organización de la sociedad. No podemos prescindir de la organización de la sociedad. Ni existe una receta natural, ni una sobrenatural. La organización de la sociedad en la tarea de la política es histórica, obra de los hombres. Y bueno, ¿qué es el partido? Y acá lo dice por ahí de otra manera. Yo voy a parafrasear al rabino Hillel. Es un rabino, uno de los más famosos a lo largo de la historia, que vivió en la época de Cristo. Nos lleva un poco antes de Cristo, incluso se dice que fue maestro de Cristo. Está en el libro eso, Ricardo. Está en el libro. Vos lo decís en el discurso defendiendo a Arturo Illia. Sí, señor. Sí, señor, en el discurso. En el Congreso. A último momento me pidieron que hiciera el homenaje. Bueno, voy a decir una cosa a propósito de esto. Yo a este libro lo leí hace un año. Y lo leí, como dice Martín, que lo escribió Marcelo. Y les recomiendo que lo lean así también. Empecé, por ejemplo, por el último capítulo, ¿no? Por las conclusiones.
Después me volví a la introducción. Y después me fui a Aristóbulo del Valle. Bueno, y después la parte del krausismo, sí, la leí con más rapidez, pero después me fui a Stormil, por ejemplo, cuando empezás, y en el otro libro también, y a Bauman también me gusta. Y creo que así se van a enganchar, le diría a los jóvenes esto, ¿no? Se van a enganchar más con el partido. Yo le decía al partido que necesitábamos escribir una historia del radicalismo que resulte, que se adapte a los tiempos y a los gustos de los chicos en este momento sin sacrificar profundidad, para poder motivar a los jóvenes, una invitación a la política. Ni siquiera diría a la política radical, eso debería ser ateo para mí. Varias veces lo propuse, ¿no? Hiciéramos una invitación a la política. De la política no se puede prescindir. Existe eso de la antipolítica. Bueno, claro, por lo menos en un sentido descriptivo. Bueno, me agarro del rabino Gilel. El rabino Gilel decía, acá dice que está, yo no me acordaba, debe ser en el otro, che. Él decía, me lo pedí mucho, pobre Marcelo, con ese libro. Y lo último fuerte. Te digo, le faltaba un capítulo, le decía yo. Lo último fuerte. Le faltaba el último capítulo. Bueno, sí, pobre. Y él es mucho más paciente que yo, mucho más inteligente que yo, por lo menos emocionalmente, digo. Bueno, y el rabino Gilel decía, él era el líder, digamos, de una escuela de judaísmo que era muy compasiva, muy moderada, en oposición a otras escuelas que había. Y creo que fue maestro de Cristo, por lo menos algunos dicen eso. Y dice que un día caminando por no sé qué lugar, se le acerca un judío y le dice, dígame maestro, ¿qué es el judaísmo? ¿Qué es el judaísmo? Y él le responde, lo esencial del judaísmo, hijo mío, es el amor al prójimo, lo demás es comentario. Y desde ese momento me pareció que correspondía, que no era forzado definir el radicalismo de la siguiente manera. Lo esencial del radicalismo es la lucha por la dignidad del hombre, lo demás es comentario. Ahora alguien me dirá, pero eso es una vaguedad. Y los valores a los que vos aludís que conforman la identidad es otra abstracción. No son abstracciones, son cosas muy importantes. Yo distingo, por supuesto, la ética de la política, pero no son disciplinas antagónicas, no necesariamente. Y además del dilema, además de la ética del imperativo ético, está la ética que también es bien radical, la ética de la responsabilidad y de las convicciones. Bueno, y yo creo que nosotros no debemos perder a la moral, a la ética, orientando la acción de la política. Si no, ¿para qué sirve la política? Si no tiene una orientación, un fundamento ético. Dice, la organización de la sociedad en función de los más fuertes y de las conveniencias de los más fuertes. Algunos dicen que así se construye una sociedad virtuosa. La mano invisible del mercado, el egoísmo que me conduce a la generosidad. La historia nos lo demuestra. Pero bueno, ¿qué es la dignidad? Podría decir, quiero ser breve, no quiero. Me apasionó tanto realmente las conversaciones estas. Algunos podrán decir esas abstracciones, principios, ideas, valores que deben orientar la organización de la sociedad. ¿Qué es eso? No es ninguna abstracción. Esos principios, ideas y valores se traducen en programas de gobierno. Se traducen en programas de gobierno y determinan la representación social. Ambas cosas están muy relacionadas.
No podés tener un programa de gobierno que procure ayudar a los más débiles en la sociedad y pretender que te acompañen los sectores más fuertes de la sociedad, los que han trabajado para que se organice una sociedad que no beneficie a los más débiles. Ahora, cuando vos te estás beneficiando de esos sectores, es porque no estás respetando los programas de la Unión Cívica. Eso es lo que yo pienso. Sin perjuicio del respeto que siento por todos los que pueden en estos últimos años haber pensado de manera diferente. Ahora, como yo atribuyo las mejores intenciones, atribúyamela a mí también, y Marcelo me las atribuye, si no, no me hubiera permitido escribir el prólogo, ¿no? Bueno, termino con eso. ¿Qué es? Todo esto surge del libro, ¿no? De la lectura del libro. A mí me afirman mis convicciones eso, ¿no? Dice Marcelo, y lo dice, ¿qué es la lucha por la dignidad? La lucha por la libertad y la igualdad. Vamos a oír cientos de veces, y se hincapié muchísimas veces en estos dos valores. Son dos valores muy importantes para conseguir la dignidad del hombre. No existe dignidad en las personas, no se respeta la dignidad del hombre si no se logra organizar la sociedad de manera tal de que se pueda conciliar estos valores, la libertad y la igualdad. Sin libertad e igualdad no hay posibilidad de vivir con dignidad. Para muchos no existirá la posibilidad de vivir, solamente para los que gocen de las condiciones materiales que hacen posible el ejercicio de la libertad existirá la libertad. Ahora, alguien podrá creer, pero ¿qué me venís a decir? Que los liberales en lo económico, por ejemplo, los neoliberales que quieren organizar sociedades en las que la gente no vive dignamente, no, yo no quiero decir eso de ninguna manera. Lo que digo es que desresponsabilizan a la política de la dignidad del hombre. Para ellos la dignidad del hombre como la felicidad es un asunto personal. Eso no es así para el radicalismo. Para el radicalismo la dignidad del hombre es un asunto político además. Y la política tiene responsabilidad. Termino con esto que también está sacado del libro, porque a veces podrían decir esto de la libertad y la igualdad, ¿qué significa? Algo más concreto. Miren, en la Declaración de los Derechos del Hombre, las Naciones Unidas, de los Derechos Humanos, ¿no? Yo diría que allí, en esos derechos definen lo que es necesario para que la gente pueda vivir con dignidad. Entonces, creo que se cumplen esos derechos, pero si no se cumplen muchos de esos derechos, no se puede vivir con dignidad. O sea que diría que se organizan con dignidad las sociedades cuando cada uno de sus ciudadanos tiene no solo el reconocimiento, es una obviedad, ¿no? El reconocimiento de los derechos necesarios para vivir con dignidad, sino también la posibilidad de ejercerlo. ¿Sí? ¿De qué sirven esos derechos? No está prohibido ir a la universidad. Bueno, sería prohibir semejantes cosas. Pero ¿cuántos no pueden ir a la universidad? Y resolver esa imposibilidad es un asunto solo personal. ¿Cuántos no pueden conseguir trabajo y en consecuencia contar con los recursos necesarios para poder llegar a fin de mes con lo necesario? Eso es un asunto personal. ¿Creen que lo resuelve el mercado? Que no tiene horizonte ético, el paradigma de la desigualdad, horizontes sociales, temporales. Eso es un problema político. Entonces, juntar el derecho y los hechos. El derecho a la educación con educación. El derecho a la salud con salud. El derecho a la vivienda con vivienda. Si no, muchachos, va a seguir ocurriendo lo que está ocurriendo con la política. Cada vez serán más los que se desencantan en la medida en que sigamos retrocediendo en lugar de tener esperanza respecto del futuro. Está pasando en todo el mundo. Yo creo que el responsable de la aparición de estos liderazgos es el neoliberalismo. Sus promesas incumplidas, sus retrocesos, la globalización neoliberal que ha reducido el poder de la política para ordenar la sociedad, de la política como la concebimos nosotros, como lucha por la dignidad del hombre, sobre todo porque ha reducido el poder de la política
para organizar un aspecto tan importante de la sociedad, del cual dependen mucho las condiciones de vida, que es la economía. Hoy los estados compiten a la baja para poder recibir inversiones, ¿no? Bajo los impuestos para que vengan inversiones, claro que eso supone una distribución incorrecta del ingreso, porque bajo los impuestos no le puedo prestar determinado servicio a la gente, ¿no? Entonces, si los fondos se van a otro país y lo que tiene la intención de mejorar la situación de la gente termina siendo algo que la perjudica. Bueno, esto yo creo que es la Unión Cívica Radical y no voy a decir qué capítulo le falta, pero me parece que es muy bueno, sobre todo los más jóvenes, que lean el libro de Marcelo. Yo te felicito, Marcelo, en serio, te felicito, porque además es algo que he venido reclamando, de la misma manera que reclamaba y lo tenía cuando fui presidente del Comité Provincia, un programa de radio por internet, que quería que lo vieran los comités de distrito y pudieran comunicarse, y que vinieran los legisladores, los presidentes de los bloques a explicar determinadas cuestiones que los diarios no defendían adecuadamente o que no reproducían las verdaderas posiciones del partido. Lamentablemente se dejaron esas cosas de lado y espero que estos libros los lean y les recuerden a muchos, hay cantidades radicales que siguen pensando lo que dice Marcelo. Falta que haya algunos que han tenido algunas responsabilidades importantes en los últimos años y que redasanen el camino, se recuperen con su identidad. Así que, bueno, Marcelo, muchísimas gracias, no me quiero extender más. Les conté por qué escribí un prólogo. Él me pidió, le dije, sí, me pidió que se lo escriba a fines del 23, ¿fue, no? Fines del 22, lo que viste en el 23. Ah, bueno, claro. Y entonces, ¿pero cuándo se publicó? A fines del pasado. Ah, bueno, a fines del 24, por eso está ahí. Y además, doblemente valiente, conservó el prólogo, porque había dicho, somos amigos, muy amigos, como para decir, che, saco el prólogo, porque nos vas a dar lectores. Así que muchísimas gracias, Marcelo. Bueno, voy a cerrar con 3 o 4 cositas más. Breve. Marcelo, sí, pregunta. Mañana se cumplen 59 años del golpe de Estado de Romaría contra Arturo Illia. Un aplauso y lo que decía antes de terminar. Bueno, y alguna cosita que me olvidé. Y le leo alguna cosita rápida y terminamos. Hoy haría 86 años que nació Sergio Kargachov. Me habló Gustavo, su hermano, para recordármelo, le iba a venir y no pudo. Y un homenaje a él, que dio la vida por estas, ¿eh? Uno de los mártires de la... Y voy a leer un par de cositas. Cuento algo de Arturo Illia y del Museo Joaquín Sorolla en Madrid, termino, son 2 minutos. Dice el libro en uno de los últimos capítulos: en oposición a los ilustrados, Stuart Mill, un filósofo liberal inglés, decía, no ve la felicidad en la propiedad, sino que hace referencia a la cualidad, que la asimila a la espiritualidad y ve a esta como un placer superior. Placer superior. Él entiende al comportamiento de renuncia hacia bienes materiales, de sacrificarse en pos de que el prójimo esté mejor. Es lo que yo siempre digo, yo estoy un poquito peor para que el otro esté un poquito mejor.
el hecho de poseer un poco menos yo para que el otro tenga un poco más es el altruismo que Stuart Mill promueve. El filósofo inglés, a diferencia de Bentham, divide a los placeres entre inferiores y superiores. Bentham decía que solo había dolores y placeres y a estos no los diferenciaba. Stuart Mill, fue un fuerte crítico de esa postura de Bentham y comentaba que esa no diferenciación nos acercaba a un estado salvaje, a un comportamiento animal. Los placeres superiores para Mill eran los relacionados con lo intelectual, los espirituales, referidos a la filosofía y las artes, y los inferiores a los placeres por los placeres mismos, hedonismo. Para el inglés, una sociedad virtuosa es cuando los placeres prevalecen, cuando los placeres que prevalecen son los superiores. Es decir, si es que prevalecen los placeres inferiores, estos degradan a la sociedad. La elevación espiritual que conllevan los placeres superiores hacia las sociedades más democráticas y conducen a que las relaciones interpersonales sean más fluidas y equitativas. Otra cosita más. Yo con Patricia, la primera vez que estuve en Madrid, fui al museo de Joaquín Sorolla, que se los recomiendo a todo el mundo que vaya a Madrid. Los cuadros del Museo de Joaquín Sorolla son cuadros que expresan una profunda libertad. Una profunda libertad. Y me puse a leer quién era Joaquín Sorolla. Joaquín Sorolla era egresado del Instituto de Libre Enseñanza de Madrid. Y el Instituto de Libre Enseñanza de Madrid estaba dirigido por Francisco Giner de los Ríos, que era un clausista. O sea que hasta el arte tiene que ver con el pensamiento. Hasta el arte tiene que ver con el desarrollo democrático de una sociedad. Y una última cosa. Don Arturo Illia, que lamentablemente no escribió nada, lamentablemente, no solo fue un gran dirigente político y un estadista, como lamentablemente no está escrito en casi ningún libro que se editó en Argentina, y yo creo, estoy seguro, que es premeditadamente, no solo fue un estadista, como ya dije, sino que marcó momentos históricos de la sociedad. Don Arturo Illia, después del 30, es enviado por Amadeo Sabatini de Bolivia a comprar armas para hacer una contrarrevolución contra Uriburu. Ese era el radicalismo todavía con las armas en la mano. Y tenían el coraje, y perdónenme la expresión, los cojones para hacerlo. Esa contrarrevolución fracasó. A mí Luis Cairo me contaba que lo fue a ver a Amadeo Sabatini días después de esa contrarrevolución y lo encontró a don Amadeo sentado en la cama, muy de mal humor, con la boina blanca puesta,